Muy buenas noches a todos. Vamos hoy día a transmitir la segunda temporada de estos seminarios dedicados a transmitir el pensamiento, la poesía, la obra del poeta Juan Ramírez Ruiz. Como están todos, soy Julio Barco y hoy día vamos a explorar este libro, el nuevo libro, el segundo libro de Juan Ramírez Ruiz, que es Vida Perpetua. Y antes vamos a repasar un poco, para entender un poco ese libro, vamos a repasar algunos temas, vamos a leer algunos fragmentos de lo que es Palabras Urgentes 2, un libro que, bueno, un manifiesto que ahora vamos a conocer, y vamos a conocer algo más sobre esta etapa de la vida de Juan Ramírez Ruiz y cómo ello influenció en la creación de su poética. Primero vamos a ver, como les contaba, algo sobre Palabras Urgentes 2. Muy bien, como ustedes saben, como la semana pasada comentamos, la semana pasada, no se olviden, hicimos la primera sesión de este seminario dedicado a Juan Ramírez Ruiz. Juan Ramírez Ruiz, poeta chiclayano, pertenece al movimiento Horacero, es autor de 3 libros y además es el teórico más original, quizá el más original del grupo. Pienso también en Verástegui, pienso también qué sé yo, Tulio Mora, etcétera. Y lo interesante de Ramírez Ruiz es que luego de la primera etapa de Hora Cero, que es una etapa que, como ustedes saben, empieza a inicio de los 70, Hora Cero es un grupo, es un intento, Hora Cero, de crear una poesía autónoma de la retórica españolizante del viejo artificio de la poesía peruana, y además va a ser también un espacio político, de alguna forma rebelde, de alguna forma condensatario. Es decir, van a hacer una poesía que tenga una respuesta rechazo, una respuesta de manifiesto casi sobre o contra la realidad. Y vamos a ver entonces hoy día unas partes de un texto que se llama Palabras Urgentes 2. Este texto, Palabras Urgentes 2, lo escribe íntegramente Juan Ramírez Ruiz cuando se entera que algunos integrantes de Hora Cero deciden reunirse en San Marcos para celebrar un homenaje sobre el movimiento. ¿Por qué Juan Ramírez Ruiz escribe este manifiesto? Vamos a leer algunas partes para que ustedes se enteren, para que ustedes vean la rabia de Juan Ramírez Ruiz. Escuchemos. Dice, y leo, ¿qué ha pasado para que la Universidad Peruana, la primera institución proveedora de la cultura oficial, institucionalice a partir de este momento lo que fue un movimiento revolucionario? Y luego abajo dice lo siguiente: la inconsecuencia, la confusión, la inconsistencia han deformado lo que quiere seguir llamándose Hora Cero desde hace ya 3 años. Deformación que alcanza aquello que a sus enemigos ayer atribuyeron el movimiento original, cómo llegar a través de otras vías al establishment cultural. Como ustedes saben, Hora Cero al inicio nace con un manifiesto que se llama Palabras Urgentes. Este texto es un texto muy rebelde, ya que se tumban toda la poesía peruana, se tumban a las grandes vacas sagradas de la poesía peruana, y salvan a unos cuantos, ¿no? Salvan a Vallejo, salvan a Edgardo Tello, salvan a Nerot. ¿Y qué pasa después cuando Hora Cero se vuelve un grupo que busca ya la oficialidad, que busca ya el lado universitario, que busca ya la ceremonia, que busca ya de alguna forma los homenajes? Y frente a esto, Juan Ramírez Ruiz tiene una mirada problemática, una mirada todavía rebelde, una mirada contumaz. Es decir, él no pierde esa primera infancia del movimiento, que era la rebeldía total, la absoluta. Y vamos a seguir leyendo en la parte de abajo, que dice: el Hora Cero que celebra no es el movimiento de la revuelta total que encarnaron 60 jóvenes. Interesante, ¿no? Porque Hora Cero no es un grupo que se funda solamente con 2 o 3, sino es un grupo que es un grupo de muchos autores de todo el Perú. No es el movimiento
sigue Juan Ramírez Ruiz, que desencadenó acciones en todas las regiones del país. No es el de la descentralización cultural, no es el movimiento de Jorge Nájar, José Serna, Feliciano Mejía, Rubén Urizagasti, Elías Durán, Julio Polar, Julio Dávila, Bernardo Álvarez, Ricardo Oré, etcétera, etcétera. No es el movimiento de Isaac Rupay, que inmoló su noble juventud en nuestro proyecto. No es el movimiento de las 4 expresiones artísticas: poesía, narración, teatro, pintura. No es el movimiento. Y más abajo, esta parte me parece muy interesante. Como ustedes pueden ver, bueno, escuchar, pensar, reflexionar, en esta parte Juan Ramírez Ruiz se siente de alguna forma decepcionado de lo que es Hora Cero, ¿no? Hora Cero, que en un momento los horacerianos, que son muchos horacerianos, más de 60 jóvenes, entre ellos novelistas, cuentistas, pintores, gente también que hacía filosofía, gente también que hacía teatro. Vamos a ver por acá, por ejemplo, acá está Pimentel, Juan Ramírez, Verástegui. Todos estos personajes, todos estos autores, según el segundo manifiesto de Juan Ramírez Ruiz, caen un poco en lo establecido, caen un poco en la parafernalia de la cultura que se mueve a través de las universidades y que generalmente crea nichos pequeños que no mueven la cultura. Ya que ustedes saben que Hora Cero era un grupo que pretendía también abrir un canal para que la cultura poética en este caso, y en general la cultura literaria, artística, sea conocida en todo nivel. Y abajo vamos a ver lo siguiente. Escuchen esta parte que es muy interesante. Dice, reivindico sus objetivos de fundación cuyos puntos principales cito. O sea, acá Juan Ramírez nos va a contar los puntos que él desea recuperar de lo que fue originalmente Hora Cero. Y dice, atiendan aquí que es muy interesante lo que propone, porque es algo que me parece muy fresco para nuestra época. Ojo que esto de acá se escribe hace más de 70, más de 50 años, ¿no? Claro, 50 años, porque hoy día, este año justo estamos celebrando los 50 años del movimiento Hora Cero. Entonces vamos a leer lo que dice. Dice, reivindico sus objetivos de fundación cuyos puntos principales cito. Ya, a ver, dice, la abolición de la literatura y el arte como instituciones burguesas a través de A, la decodificación de su teoría y praxis y la exposición sistemática de sus mecanismos, los cuales, de manera sui generis, prolongan el sentido administrado por la sociedad capitalista. Luego, uh, B, la descentralización de la producción y la socialización de la cultura, la reformulación de las expresiones culturales, y más abajo dice, populares proscritas por los criterios occidentales de arte, la fundación de un pensamiento estético autónomo que parta de las condiciones de nuestra realidad, y E, el desencadenamiento de potencialidades creadoras, aperturando así posibilidades para que la experiencia estética sea una vivencia cotidiana de nuestro pueblo. Bueno, repito esa parte para darle más vuelta a esta parte que me parece muy interesante. Para los que recién se conectan, estamos leyendo el manifiesto número 2. Estamos hoy día en la segunda temporada de los seminarios dedicados al gran poeta chicano, padre fundador del grupo espiritual, movimiento político también artístico Hora Cero, Juan Ramírez Ruiz, y estamos analizando el primero su manifiesto para sus gentes 2 y luego vamos a entrar a su obra de hoy, Vida Perpetua. Y dice esta parte, dice, la abolición de la literatura y el arte como instituciones burguesas a través de A, la decodificación de su teoría y praxis y la exposición sistemática de sus mecanismos, los cuales de manera sui generis prolongan el sentido administrado por la sociedad capitalista. De alguna forma, si ustedes recuerdan, hay una parte muy interesante en Juan Ramírez Ruiz, una parte que está justamente en su manifiesto, el primer manifiesto, cuando ellos hablan de algo que es muy interesante, que se llama las orgías de trabajo, que es una forma de asumir la literatura, asumir la escritura, y en este caso singular la poesía, como un oficio que requiere también tiempo, ¿no? Que requiere también cotidianidad, que requiere también que los autores, los escritores de poesía, puedan dedicarse
a escribir sus libros y no hacerlo solo como un pasatiempo, solo como un hobby o solo como algo de fin de semana. Entonces, para que esa construcción del imaginario literario de una nueva sociedad pueda darse, pueda levantarse, Juan Ramírez Ruiz exige que se establezcan los criterios de crear poesía de manera clara y para todos. O sea, que todos puedan acercarse a la propia construcción de la poesía. No solamente quedarse como espectadores, que es lo que muchas veces somos a la hora de leer un poema, ¿no? Yo leo un poema, pero no necesariamente a veces soy de escribir un poema. Pero ¿qué nos dice Juan Ramírez Ruiz en este primer punto de su manifiesto 2? Que debemos ser constructores también de este imaginario. Pero para ello, el que exige que esas construcciones, que las herramientas lúcidas para construir sean democratizadas para todos y no solamente permanezcan en las instituciones universitarias, perdón, solamente en los espacios cerrados. Entonces, hay una apertura, hay una puerta que se abre, una ventana abierta hacia una cultura que pueda ser colectivizada y que se pueda hacer, comprendida. Y luego seguimos bajando y vemos, a ver un momento, ya. Y luego dice, el siguiente dice, B, la descentralización de la producción y la socialización de la cultura. Ustedes saben, amigos, que ahora parte de los horacerianos no son de Lima, ¿no? Ustedes saben, Verástegui sí nace en Lima, pero él vive toda su vida en Cañete, ¿no? El poeta, por ejemplo, Jorge Nájar, él es de la selva, ¿no? O, por ejemplo, el poeta Sergio Castillo, que es de Huancayo, o propio Juan Ramírez Ruiz, del cual hoy día hablamos, es de Chiclayo. O sea, toda la colectivización del arte poético se abre a una descentralización. Es decir, no solamente esa ciudad, el centro, en este caso Lima, sino toda la totalidad de la región. Luego dice C, la reformulación de las expresiones culturales populares proscritas por los criterios occidentales de arte. Bueno, eso es lo que, por ejemplo, ahora vemos que hace el filósofo, pensador Dassel, ¿no? Cuando habla de la decolonización del pensamiento, ¿no? O sea, no mirar todo desde una mirada, para la redundancia, o desde un filtro solamente occidental, sino recuperar nuestra propia riqueza, nuestra propia idiosincrasia. Y luego finalmente dice el desencadenamiento de potencialidades creadoras, aperturando así posibilidades para que la experiencia estética sea una vivencia cotidiana de nuestro pueblo. Y es muy interesante este último punto, ¿no? Porque es como sentimos, los que hacemos poesía en este país, acá vemos a Juan Ramírez, a Pimentel, sentimos pues que hay una distancia entre la creación, entre los creadores, entre los que hacemos poesía, el público. Es decir, no tenemos una cotidianización, no lo tenemos cotidianizado, cuando en realidad la forma en la cual vivimos, la forma en la cual sentimos como humanos, siempre estamos abriéndonos a esas posibilidades, pero sucede que no tenemos en nuestro país tantos espacios, y claro, dice Juan Ramírez Ruiz enfáticamente, para que ello se siga nutriendo, se siga alimentando, y eso es muy pues necesario, ¿no? Y ahora vamos a ver, seguimos avanzando en el tema de hoy, vamos a ver entonces el contacto mexicano. En esta parte, cuando hablo del contacto mexicano, quiero sentarme un rato a hablarles de algo muy interesante. Ustedes sabían que Juan Ramírez Ruiz, en una época, el poeta de Bracero, Juan Ramírez Ruiz, tuvo una, bueno, en realidad él era muy lector, ustedes saben, Juan Ramírez Ruiz es un lector bastante, pero tuvo una idea de mandarle un mensaje pues al poeta que ustedes ven ahí en pantalla. ¿A quién vemos ahí en pantalla? ¿Quién es ese poeta? Es el gran Octavio Paz, ¿cierto? Y Juan Ramírez Ruiz, que era un poeta bastante preocupado por crear su poesía y por pensar su poesía. Ojo que los Hora Cero, si se preocupaban de algo fundamental, se querían hacer orgías de trabajo, o sea, una idea, llamémosle flauberiana, ¿no? Flaubert hablaba del autor como alguien que está creando todo el tiempo, ¿no? Igual eran los Hora Cero, querían generar como comunas, como espacios comunitarios, donde el arte se pueda motivar y se pueda
manifestar, ¿no? Sin prejuicio, sin miedo, sin que te digan o te llamen de ninguna manera. Y el poeta Juan Ramírez Ruiz se comunicó por una carta con Octavio Paz. Estuve buscando entre mis archivos, luego les voy a pasar el fragmento, pero en la carta le manda algo muy interesante, ¿no? Le manda un mensaje, le manda sus poemas. No estoy seguro, porque aún no encuentro una respuesta de Octavio Paz, pero la carta sí existe, y en esa carta se confirma que Juan Ramírez Ruiz era un lector, seguidor de Octavio Paz. Y me detengo en Octavio Paz porque Octavio Paz justamente es un gran explorador, además de un filósofo y lector de la propia tradición, de la vanguardia, de la cual se desprende pues toda la propuesta estética brasiliana, ¿no? O sea, Brasil no podría existir si no existiera, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, el modernismo brasileño, con los hermanos de Andrade, lo que pasó en Francia con el surrealismo, que de hecho motivó a que muchos autores también acá en esos lugares crearan su propio surrealismo, ¿no? Bueno, qué sé yo, entonces todo ese movimiento de vanguardia motivó a que los Hora Cero también se situaran dentro de esa ola. Y ahora que recuerdo, amigos, ustedes acordarán también que justamente Octavio Paz tiene un texto muy interesante que se llama eh, Los hijos del limo, ¿no? Y si ustedes leen Los hijos del limo, van a ver que en ese libro, especialmente, hay una reflexión, pero muy interesante sobre la modernidad, ¿no? La modernidad. ¿Qué es la modernidad, según Octavio Paz? Es la popularización, o en todo caso, el establecimiento de la ruptura, el establecimiento de la ruptura de una generación a otra. El moderno destruye lo anterior para imponer su propia obra, y en esa dialéctica en esa tesis, antítesis, se generan nuevas obras, ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, en los románticos, que renegaban de la sociedad industrial del siglo XIX, o vamos a verlo también, por ejemplo, en las vanguardias, ¿no? Que van a renegar de la retórica falsa que para ellos, de las diferentes propuestas que existían para esa época. Entonces, Octavio Paz es un escritor, es un poeta muy interesante para también entender la movida de Hora Cero. Obviamente, Octavio Paz y Hora Cero tienen diferencias descomunales, ¿no? Porque, como ustedes saben, de alguna forma, los horacerianos eran pues herederos de la rebeldía, eran herederos pues lo no oficial, y en el caso de Octavio Paz, él era pues estandarte de la oficialidad, ¿no? Sin embargo, es muy interesante poner ese contrapunto y observar cómo poetas tan divergentes como Octavio Paz y Juan Ramírez Ruiz, o sea, tan agua y aceite, por decirlo de alguna manera, tan antípodas, podían de alguna forma tener diálogos y podían de alguna forma nutrirse entre ellos mismos. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente influencia mexicana. El siguiente autor que vamos a ver ahora es, vimos atrás, ahora vamos a bajar un poco y vamos a encontrarnos con otro autor con el cual también dialoga mucho Juan Ramírez Ruiz. ¿Y ese autor quién es? Es el mexicano Mario Santiago. Mario Santiago, aquí en esta foto lo vemos con el poeta y también novelista Roberto Bolaño, ¿no? Que es totalmente popular en esta época por su novela, por Los Detectives Salvajes, que seguro muchos han leído. Y me detengo un rato para analizar este verso que le dedica Mario Santiago al poeta que estamos hoy día viendo, que es Juan Ramírez Ruiz. Y le dice: para mi maestro invisible, el arcipreste peruano Juan Ramírez Ruiz, ¿no? De esa manera, Mario Santiago, repito, para mi maestro invisible, el arcipreste peruano Juan Ramírez Ruiz. Como ustedes pueden ver, hay un elogio, maestro lo llama, pero a su vez también hay una complicidad, ¿no? Ustedes, no sé si lo escuché en una entrevista, pero hay una entrevista, me parece, donde Roberto Bolaño dice que Mario Santiago en Los Detectives Salvajes se llama Ulises Lima, ¿no? Lima por un homenaje a Hora Cero, ¿no? Donde se fundó
el movimiento, ¿no? Y es que tengan en cuenta, amigos, de que tanto el grupo mexicano, los infrarrealistas o los real visceralistas en la novela, y los horacerianos, los horaceros son amigos, son patas, son cuates, son brothers, son amigos así, choteras que conversan, que se mandan cartas, que están leyéndose, aprendiendo mutuamente de uno de otro, pasándose libros, y además todos comparten el mismo escenario. Si nosotros compartimos el COVID, si nosotros compartimos la internet, ellos que comparten, mayo del 68, ¿no? Que es una revuelta cultural en Francia, comparten la izquierda que estaba muy efervescente para esa época, también comparten, digamos, son herederos también de alguna forma de la Beat Generation, ¿no? La generación Beat, que también me influenciaron mucho en las letras, en los poetas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, es muy interesante analizar tanto la influencia, como les digo, de Octavio Paz, que incluso Octavio Paz y los infras eran enemigos a muerte, ¿no? O sea, no se podían ver ni en una fiesta porque había una especie de enfrentamiento, pero no era un enfrentamiento, yo reflexiono, no era un enfrentamiento, veamos, porque me cayó mal o porque dijo algo, ¿no? Era un enfrentamiento político, ¿no? Lo que los, los jóvenes marginales, como los real visceralistas, los infrarrealistas, criticaban a Octavio Paz, era que él sea una figura clave, sea una figura poderosa dentro de la política interna de México, ¿no? Y por ende tenía el poder, ¿no? De ver qué autores eran válidos para la oficialidad, ¿no? Recuerden ustedes de que los poetas generalmente viven al margen de la oficialidad, ya que la oficialidad es un espacio que a veces devora la propia creatividad interna o limita el lenguaje con el cual uno puede expresarse. Por eso es que también Octavio Paz llamaba ogro filantrópico, ¿no? Al Estado, ¿no? Y bueno, Mario Santiago, Bolaño van a ser grandes lectores de Juan Ramírez Ruiz. Lo que sí me parece raro, y ahora lo pienso, es por qué Roberto Bolaño nunca dijo nada de Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, lo interesante que escribe Roberto Bolaño sobre el poemario Balada para un caballo de Jorge Pimentel, este libro, escribe algo muy fabuloso, ¿no? Si ustedes leen el prólogo de este libro, perdón, Balada para un caballo es un poema que está en el libro Ave Sul, ¿no? Ave Sul, el alma del ave, ¿no? Sul, espíritu, fuerza. Es un libro que a Roberto Bolaño lo deslumbra y él escribe el prólogo de este libro, que luego lo ponen en una edición que sacaron hace como unos 6, 7 años atrás. Pero Bolaño nunca escribe nada sobre Juan Ramírez Ruiz. Bueno, porque ahora sí el motivo no lo sabemos. Luego vamos a ver que para esta etapa, la segunda etapa de Juan Ramírez Ruiz, acuérdense que estamos hoy día hablando sobre vida perpetua. La semana pasada hablamos sobre un par de vueltas por la realidad, que es un libro que yo les recomiendo leer. Si quieren saber sobre Juan Ramírez Ruiz, antes de leer el que estamos ahorita analizando, lean un par de vueltas por la realidad, ya que un par de vueltas por la realidad es un libro bien bacán para poder entender cómo la poesía se abre y se hace mucho más cotidiana, se hace mucho más urbana, se hace mucho más vivencial, mucho más documentativa, ¿no? Y bien, para hablar de este libro no podemos dejar de citar a este personaje que es Levi Strauss. Él es autor de muchos conceptos que van a cambiar el pensamiento moderno, bueno, de esa época, y sobre todo va a acuñar una frase que es la estructura, ¿no? En diferentes libros va a analizar las culturas, pero de modo como cada ser se organiza dentro de un espacio y se va a construir. Esta idea que pertenece más a las ciencias sociales, ¿no? Pertenece más al estudio cultural, a la etnología. Sin embargo, va a ser sin embargo, utilizada por el poeta Juan Ramírez Ruiz. Vamos a ver acá lo que dice sobre el estructuralismo. A ver. Dice, el método estructuralista, al dar la primacía al sistema de sus elementos, permite a Levi Strauss ver la permanencia de las relaciones más allá de la diversidad de sus significantes. Detengámonos a esta parte que dice la primacía
al sistema por encima de sus elementos, ¿no? O sea, va a ser una forma de examinar la realidad a través de los sistemas, a través de las estructuras. ¿De qué manera eso va a afectar la poesía de Juan Ramírez Ruiz? Tengan en cuenta que la poesía no solamente se alimenta de poesía, al contrario, llamamos poesía a estudios que se alimentan de todo tipo. Cuando leemos poesía, leemos ciencia, leemos religión, leemos filosofía, leemos matemáticas, leemos historia, ¿no? Por ejemplo, cuando Vallejo dice, vendrán los potros de bárbaros Atilas, ¿no? Y tú te pones a pensar, ¿quién fue Atila? Entonces hay que saber historia para poder tener un goce diferente con ese verso. Igual, Juan Ramírez Ruiz utiliza esas ideas para estructurar vida perpetua. ¿Y de qué forma? Lo vamos a ver ahora en cuanto a al poema. Ajá, y acá estamos en los poemas. Bajamos un poco. Ya, entonces sí, en un par de vueltas por la realidad, la preocupación de Ramírez Ruiz es una preocupación eh, urbano, político, social, una preocupación de captar la realidad, ¿no? La realidad es pero la realidad, captar la realidad no solamente como una observación, sino captar la realidad desde una utopía, desde una mística, desde un ser, desde una mente creadora que la transforma y que la prolonga y que la agita. Si esa era la preocupación en este libro, y en estos poemas vamos a ver otro, es la estructura. Y esta preocupación de la estructura en la hoja, en el papel, no se va a encontrar solamente en Juan Ramírez Ruiz. Por ejemplo, acá tengo un librito muy interesante de lo que fue el movimiento modernista brasileño. Barco, ¿el movimiento brasileño modernista tiene que ver con el modernismo de Rubén Darío? No, respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque el modernismo de Rubén Darío es antiguo y tiene otro tipo de conceptualización, pero el modernismo brasileño es un modernismo que va a generarse a través de unos diálogos, de una semana de arte muy interesante, donde van a dialogar pensadores, poetas, sobre qué arte hacer y van a generar el arte moderno en las letras brasileñas. Y básicamente van a usar para esa modernidad, para que esa modernidad se establezca, básicamente van a usar los giros poéticos, sígnicos, simbólicos que ya estaban usando poetas modernos, como quién, como Ezra Pound, o novelistas como Joyce, o poetas como T.S. Eliot. Cuando ustedes lean a Pound, lean a Eliot y lean a Joyce, fíjense cómo se construye el poema en la hoja, fíjense cómo se construyen los versos, fíjense cómo se agregan a los versos otro tipo de movimiento, ¿no? Y obviamente también esa estructura en la hoja la vamos a encontrar en los caligramas de Polinar, lo vamos a encontrar también en Mallarmé, que son poetas franceses que ya también se habían dado cuenta de que en realidad la hoja en blanco, ¿no? La hoja, el papel era una especie de vacío donde uno podía dibujar, no solamente con la métrica que te dice haz 8 versos en un párrafo de 4 líneas y que cada verso final del primero y cuarto se repitan rítmicamente para generar con ello un soneto, no, sino juguemos con la posibilidad del paisaje vacío de la hoja. Ahora vamos a ver este poema. Y dice, territorios alrededor del carpintero. Uno, sobre el puente San Lorenzo, pedacitos de agua caen sobre las mejillas de M. Voy a agrandar un poco la hoja, pero en un momento. Ya. A ver, lo que les acabo de leer acá y su propia forma, su propia espacialidad, ya nos está avisando de que es otro tipo de estructura. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Levi Strauss? Ya. Estábamos hablando de Mallarmé, ya. Estamos hablando de Poliner, de los caligramas, ya. Ahora es una estructura. Y dice, antes de caer,
Dice, antes de caer sobre el puente San Lorenzo, pedacitos de agua caen. Sobre mejillas de M, al E. El rayo es una letra. El silencio, una sucesión de truenos. Se estiran y se contraen. Los relámpagos, la ciudad se arrastra. En su nombre, el viento gime. Y más abajo, sobre la hierba, lo hecho con odio se propaga. No hay amor si hay confusión. Aunque tierra está en el infinito, como 4, 5, 2, 3, 1. Vamos a detenernos en esta última parte, pero vamos a regresar a la primera para que veamos todo el poema. Como pueden ver, lo primero que nos llama la atención de este poema, bueno, lo que a mí me llama la atención como lector es que es la construcción, me parece bien, como les digo, ¿no? Ya no es el decimista, ¿no? Que hay gente que es decimista que está, no, tiene que sumar las 10 líneas y encajar el ritmo para que sea válido, ¿no? Entonces, eso se rompe y se crea otro tipo de registro. Ya, eso para empezar, ¿no? Lo plástico de la espacialidad, el uso del vacío en la hoja, que no necesariamente va con el ritmo de la métrica, sino va con la intensidad o con la espacialidad, temporalidad del poeta, ¿no? Y bueno, esta primera parte, bueno, la parte de arriba vemos como la lluvia misma al caer, ¿no? Da esa sensación. Me recuerda mucho a los poemas de Olivero Girondo. ¿Se acuerdan ustedes el poema del espantapájaros? El primer poema donde habla de subir y bajar y da también la misma sensación que da la lectura, da también la palabra, y es un efecto muy interesante. Y luego, bueno, el rayo es una letra, ¿no? El silencio es una sucesión de truenos, se estiran y se contraen. Los relámpagos, la ciudad se arrastra. En su nombre, el viento gime y más abajo. Sobre la hierba, lo hecho con odio se propaga. Bueno, ahí vemos una parte, como ustedes saben, Ramírez Ruiz en su anterior poemario, Un par de vueltas por la realidad, habla mucho de la energía, habla mucho de la poesía como un estado de salud, habla mucho de la poesía como un vigor. O sea, es como si la poesía fuera un potencializador de tu mente y acá vamos a ver una continuación de esas ideas, ¿no? De la energía dentro del poema, ¿no? La luz se propaga, etcétera. Pero esta última parte me parece más importante para entender lo que les cuento sobre la estructura. Observen ustedes cómo está armado este poema. Abajo de cada letra vemos un número, ¿cierto? De esa forma, Juan Ramírez Ruiz está abriendo dentro de su poema más posibilidades para leer ese mismo verso. Podemos leer ese verso como, por ejemplo, como aunque tierra está en el infinito, y cada número de abajo se puede intercambiar y generar otro tipo de registro. Por ejemplo, si leemos primero abajo, como dice abajo, 4, 5, 2, 3, 1, ¿cierto? Deberíamos leerlo como el, ¿no? Porque 4 es el, 5 infinito, ¿no? 5 infinito, 2 está, el infinito está, 3 en 1, tierra. Entonces, de esta forma, como pueden ver, de esta forma, Juan Ramírez Ruiz impone otro tipo de estructuración para crear un poema. Es decir, en este libro va a ser muy importante el juego con los números, el juego con las formas, el juego con las posibilidades del decir que tiene cada verso y cómo se expande. Hablando de Octavio Paz, él también tiene un poema muy interesante, donde él, por ejemplo, ahora que recuerdo, hace también una estructura que se abre para muchas lecturas, ¿no? O, por ejemplo, lo que hacía, hay en realidad toda una escuela que hace esto, o sea, no es adánico su propuesta, sin embargo, es muy interesante, ya que lo hace muy rápido luego de su primer libro, que es Un par de vueltas por realidad, y es otro tipo de búsqueda. El siguiente poema dice Tratado del paisaje. Continuar,
continuar, únicamente continuar. Sube dócil el agua a mi voz, y todo valle baja presurosa, y parda también, que ya llegó la blanca, espumosa, móvil, trofeo, que en toda carne habita, y estrella expone sus potencias tersas. Criaturas de la fiera raíz de lo celeste, cautivada por la bestia que tiembla bajo el peso del pozo, donde historia ahuyenta su remota perfección inminente. Vemos que el tono, hago con stop, el tono de este poema, fíjense ustedes lo interesante de la construcción de este poema, los espacios en blancos que son adrede, cómo juegan con los espacios en blancos para dar mayor intensidad a este dibujo, este tratado del paisaje. Y a diferencia de su libro, de Un par de vueltas por realidad, que es un tono más como de un amigo que te habla de las cosas, que te dice y tú lo entiendes, aquí se siente más un tono enajenado de lo coloquial para internarse en una voz más ensimismada, profundamente conectada con la naturaleza. Y sigo leyendo. Cuerpo ilícito que coloca afecto y a los libros hiere, mientras un veloz río tenso pisa para que el mundo fluya prosiguiendo, y luego sustente a su gemelo, a quien continuando el sol prodiga, y luego sustente a su gemelo, a quien continuando el sol prodiga. Continuando, pues, únicamente continuando. Yo cuando leí este libro, les cuento un poco, yo lo leí, me acuerdo, hace muchos años, lo leí de Arequipa, me parece, y lo que sentí de este libro era que básicamente era un libro que nos hablaba sobre la intensidad, la vida como tema y la posibilidad de la poesía como herramienta, como posibilidad de abrir el poema a muchos otros límites. Por ejemplo, me acuerdo que en este mismo libro, En Vida Perpetua, hay muchos poemas que nos invitan a salirnos de la mirada que tenemos solamente con el papel, ¿no? Nos invitan a buscar un juego con el espacio, con la espacialidad, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que te habla de, me acuerdo, porque lo leí hace mucho tiempo, estuve buscando por internet, no está en internet, es un libro, por cierto, que es muy complicado de encontrar. Si es que alguien lo tiene por ahí, consérvelo, porque es un libro que no se encuentra y es muy difícil de encontrar. Yo lo conseguí, le saqué copia, me acuerdo que ese libro lo presté, lo saqué y lo perdí. Pero como les contaba, es un libro que tiene bastante de vanguardismo, de jugar con la realidad misma, jugar con la realidad, tanto la realidad del espacio del papel como la realidad temporal del lector, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Y como temática de fondo, el título del libro es muy sugerente y nos revela mucho del libro, ¿no? Vida perpetua, esa esa eternidad que tal vez tiene el arte, ¿no? El arte poético, la literatura, esa vida que se puede fosilizar en las palabras y que las palabras con su embrujo, con su alquimia, pueden todavía abrir, pueden todavía inocular en todos sus lectores. Y vamos a terminar entonces a leer esta parte de ese libro y dice, a ver, continuando pues, únicamente continuando. Y vamos a leer otro poema que encontré por las redes, que se llama Cinco. Como pueden ver ya de por sí, la manera la separación de ese poema, la forma de organizar los versos. O sea, ustedes fíjense, pónganse a pensar ustedes todo lo que tiene que exigirse Juan Ramírez Ruiz para hacer algo así, ¿no? O sea, fácil sería escribir los mismos poemas amorosos, que cualquiera le puede dar like, o escribir sobre, ¿no?, los mismos poemas patrióticos aburridos, o escribir sobre, no sé, sobre los temas que todo el mundo escribe, ¿no? O sea, él quiere romper, quiere innovar, quiere crear algo nuevo. Y como ustedes saben, amigos, la novedad no nace de la selección de la generación espontánea, ¿no? Nace de una inevitable búsqueda o de un inevitable estudio. Y acá vamos a leer este poema que dice, amanece y ten soledad. Go la boca, ye respiración
na, da enloquecida, palabras, el or, lágrimas, be, delante, in, del libro, men, so. Si ustedes analizan las primeras 4 líneas, van a ver que las palabras están separadas y eso genera ambigüedades en cada línea. Por ejemplo, en la primera palabra, en el primer verso dice amanece y ten, y luego pone soledad, y luego pone go. Si juntas el ten con el go, se junta la palabra tengo. Pero Juan Ramírez Ruiz adrede lo abre para dar una ambigüedad en el discurso. O sea, ya no es un discurso lógico, coherente, de pronto en un solo carril, sino en una sola dirección, sino se permite un enriquecimiento de la propia estructura interna del lenguaje. Y ustedes van a ver todo el poema y van a encontrar esa misma situación estética. Bueno, amigos, podemos seguir hablando de Juan Ramírez Ruiz, pero esta vez vamos a quedarnos aquí. Esta clase de hoy, este seminario de hoy se va a quedar acá. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a hablar sobre el último libro de Juan Ramírez Ruiz, que es Armas Molidas. Y antes de despedirme, quiero comentarles que contaban, hay una leyenda que dice que Juan Ramírez Ruiz tenía como 9 libros inéditos, que él nunca pudo publicar porque se le perdieron o se lo olvidaron en un taxi o se les extraviaron. Lo cierto es que lo que nos queda de él solamente son 3 libros. Así que en base a eso vamos a analizar su obra y vamos a reconstruir toda su aventura literaria. Yo, antes de despedirme, invitarlos a que ustedes sigan buscando mucho más sobre este poeta que es, en verdad, apasionante. Es un poeta que nos invita no solamente a escribir, que ya es una bendición, ¿no? Para mí es una bendición que un literato, un escritor me produzca ganas de escribir, porque la escritura que conduce a escritura es fuego que hace fuego, es continuidad de la naturaleza. La literatura debe invitarnos siempre a más, a una continuidad. Pero Juan Ramírez Ruiz nos invita a escribir, pero también nos invita a vivir. Es un poeta que uno puede guardar en su mochila y puede llevárselo de viaje y puede seguir leyéndolo en el camino sin miedo a que esa voz no le diga algo necesario o no siga siendo la voz que Juan Ramírez Ruiz en tantos poemas inmortalizó, en tantos poemas nos dejó grabada, ¿no? La voz fresca, una voz abierta, una voz que rechaza lo oficial para insertarse en el diálogo más profundo, en el diálogo más honesto y rebelde, que es el diálogo de la poesía. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Soy Julio Barco y no dejen de ver mis otros seminarios que he dedicado a muchos autores, entre ellos Pizarnik, Verástegui, entre otros muchos, poniendo mi nombre, Julio Barco, y seminarios. Será conmigo hasta la siguiente oportunidad y que tengan todos unas buenas noches.